Hoy vamos a hablar de un material poco común cuando pintamos con acuarela. Y estoy hablando de esto. O esto. Y también esto. Incluso esto. ¿Y qué tiene todo esto en común? Que es cera. ¿Qué tiene de especial? Pues que es un material impermeable, es decir, no deja el pasar el agua. Cuando aplicamos cera a un papel con una pintura previa o sin ella, es decir, con el papel en blanco, dejamos sellado ese color, dejamos sellado el papel. Así cuando volvemos a pasar por encima con otro color, no llegamos al papel y no se fija. Es decir, no tapamos el anterior color. Sencillo y útil, ¿verdad? Aquí os muestro unos ejemplos en los que yo lo he usado. Aquí reservé todo el color de estos reflejos del mar. Aquí, por ejemplo, estas son reservas que hice de las estelas de los barcos. Y aquí reservé la espuma del mar en esta ola. Pero nosotros hoy vamos a hacer esto. Esta playa. Y toda esta espuma la vamos a dejar fijada con cera previamente. Chulo, ¿verdad? Vamos a por ello. Bien, pues vamos a poner en práctica esta técnica. Lo que nos va a hacer falta, por supuesto, es nuestra cera, nuestra vela. Estas son dos velas muy sencillitas de cumpleaños, una incluso tiene puesta todavía la etiqueta, y esta que ya la he usado un poquito más, sobre todo en mis tutoriales de Patreon. Vamos a comenzar con un pequeño encaje donde va a ir un poco la línea que separa la arena del mar, pero muy sutil. Vamos a marcar como la parte del tercio superior lo vamos a dejar como de arena y el 2/3 partes inferiores lo vamos a colocar con agua, ¿vale? Para darles textura y jugar un poquito más en esa parte. Vamos a dibujar una línea ondulada, ¿vale? Una pequeña onda que nos va a quedar más o menos por aquí, pero muy sutil, ¿vale? Simplemente lo que queremos es marcar un poquito donde nos puede quedar esa línea de borde de nuestra ola, ¿vale? Una ola o varias olas, porque al fin y al cabo van viniendo varias y se van solapando. Simplemente una referencia. Nos va a venir como por aquí. Y luego viene nuestro protagonista. Voy a empezar a usar esta, que es la que tengo ya empezada, y hay que coger y arrastrarla con fuerza desde esa línea hacia abajo, ¿vale? Hacia el agua. Vamos a respetar la arena. Vamos a coger con un lateral y vamos a apretar pasando la vela por un borde y pasándola por el otro, de lado a lado, ¿vale? Sobre todo haciendo un poquito de hincapié en la parte de la punta, que es donde se acumula un poquito más de espuma. Vale, ahí hay que ser un poquito más incisivo con nuestra cera, pero como veis es pasar simplemente por encima. Lo podéis asegurar un poco y os podéis asomar un poquito para ver si brilla. Voy a pasar un poco más por aquí. Esta vez voy a ser bastante más salvaje. Voy a cruzar toda la vela, ¿vale? Si dudáis un poco de hasta dónde os ha llegado, lo que podéis hacer es girar un poquito y ver dónde os brilla. Ahí podéis ver un poquito, casi por dónde está afectada la cera, ¿vale? Si no, os podéis inclinar un poco en el papel y veis hasta dónde llega, ¿vale? Hay alguna zona que queréis repasar, pues estáis a tiempo. Pero sobre todo esos movimientos en horizontal y la punta, la parte de arriba es lo que más nos interesa, ¿vale? Y ya está, es un trabajo de enmascarar. Una vez que está enmascarado, ya tenemos que meternos con la acuarela. Y realmente la acuarela es muy rápida, es un proceso muy rápido porque tenemos que empezar con la tierra, la parte de arriba y después todo el agua. Pero es un proceso de una gran mancha inicial, dejamos que seque y damos dos detalles extra. O sea que va a ser un proceso bastante rápido. Vamos a comenzar con nuestra tierra. Esta arena vamos a jugar con un siena natural, o más bien un siena un poco tostado, ¿vale? Voy a sacar mis acuarelas, que las tengo aquí. Y vamos a usar probablemente más un siena tostado que un siena natural, porque el tostado nos va a dar un color de tierra un poquito más cálido. Lo tenemos aquí y yo creo que es mucho más adecuado para una playa. Podemos jugar un poquito con el natural si queréis. Hago una pequeña mezcla aquí y va todo del tirón, ¿vale? Sí que hay que respetar este borde bastante duro porque es donde llega toda la espuma y ahí no tiene que haber nada, absolutamente nada de color. Entonces de aquí hacia abajo agua y de aquí hacia arriba arena. Vamos a repasar
nuestro borde. ¿Vale? Incluso no pasa nada que no se suave este borde aquí. No pasa nada porque la espuma entra y sale un poco. Y a partir de aquí, como tenía marcada en la referencia, veis que a algunos sitios ya va saliendo donde ha llegado la cera. Ya ha hecho su trabajo. ¿Vale? Eso es buena señal. Vamos a bajar con el color por aquí y si queréis podéis jugar un poquito más con un color un poquito más clarito, si queréis. Pero yo creo que lo suyo aquí sería meter un color bastante potente. Vámonos a ir con el siena tostada, que nos va a dar un toque un poquito más rojizo y más interesante. Sobre todo aquí, la parte donde va a estar húmedo y se recoge la arena. Vale, le damos un par de aguas por aquí, en zonas que se van a quedar un poquito más oscuras porque el agua realmente va barriendo y la arena tampoco es perfectamente homogénea. Ya tenemos esta zona de aquí y realmente nos va a entrar un poquito más esa arena, ¿vale? Nos va a entrar un poquito más por dentro, pero vamos con una segunda capa. Podemos continuar con un siena también, si queréis, un poquito entre medias, entre natural y tostado, y lo vamos a dejar en las partes que realmente vamos a tener un poquito más de agua encima. Entonces por aquí nos va a llegar, vamos a respetar esa agua, esa parte del fondo, ¿vale? Y por aquí vamos a pasar y vemos que hace su función ya la cera. ¿La veis por aquí? Yo paso el pincel, pero está todo perfectamente enmascarado. ¿Veis que paso el pincel? Ahí está. Y nos ha hecho ya el trabajo. Por ahí ya está hecho. Esa todo va a ser espuma. Y vamos a continuar de ahí hacia abajo, ya, pero vamos a cambiar el color. Vamos a irnos a un verde ya más esmeralda. Trabajamos con un verde un poco más por aquí y ya vamos viendo cómo nos sale. Eso es lo que queríamos. Esa es la zona que queríamos de espuma. ¿La veis? Todo eso es espuma. Pues jugar un poco por aquí, pero el borde es el que no queremos que sustituya. Entra un poquito realmente aquí la arena, una zona en la que se mezclan las dos, y después ya bajamos con verde. Y el verde nos va a llevar hasta abajo del todo. Vale, entonces aquí sí que podemos ser un poquito más salvajes y coger el verde e irnos bajando con él. Y aquí es donde vamos a disfrutar. Vamos bajando y damos esta mancha de verde por aquí, todo en húmedo. ¿Vale? Incluso en alguna zona, si queréis, podéis dejar alguna marca, ahí está, de la pincelada viva. ¿Vale? Si está demasiado seco, bajamos el pincel y ahí se va a ver un poquito el mar. Y esta zona que está húmeda hay que meterle mucho más contraste. Podemos ir con un verde y metemos esmeralda, ¿vale? Por aquí. Podemos jugar también en algunas zonas y darle un poquito más de intensidad para simular un poco alguna ola que nos venga por aquí. Y aquí mientras está húmedo es cuando tenemos que jugar. Ahora es el momento. Podemos mezclarlo con un poquito de azul ultramar. Hacemos el color un poquito más neutro. Ahí está. Perfecto. Lo dejamos caer por aquí. Y ahora es el momento en el que podemos jugar mientras esté húmedo. Ahora. ¿Vale? Tenemos un verde muy bonito. Podemos darle un poquito más de intensidad. ¿Vale? Pero nos falta el toque final. ¿Y cuál es? Voy a darle un poco más de oscuridad con un azul ultramar en la parte de abajo. Directamente azul ultramar. ¿Vale? Para que nos genere esa sensación como de profundidad. Aquí tenemos ese azul. Respetamos un poco esos brillos. Y por aquí nos va generando cada vez un degradado. De ese azul vamos a mezclar un poquito de negro, o si tenéis índigo sería lo ideal para esto. Sería lo ideal. Y ahora que está todo húmedo, es el momento perfecto para hacer un truquito. Vamos a coger un pincel que es un poco más duro que el que yo tenía. Por ejemplo este, veis que es un poquito más duro. Almacenará bastante pigmento. Y vamos a robar azul y un poquito de negro. Un índigo, azul índigo sería ideal. ¿Vale? Una que lo tenemos aquí, vamos a coger y hacer el método de salpicar. ¿Vale? Vamos a coger y con un dedo apretamos y soltamos. Y nos quedará
esto. Estas pequeñas manchas. Vamos a coger un poco más. Eso es. Y vais viendo cómo va generando esas manchitas. Podemos dejarlas caer si queréis con el propio pincel. De las dos técnicas me valen, pero a mí tiene que estar húmedo, eso sí. ¿Vale? Entonces ¿veis cómo se va expandiendo? Eso es lo que queremos un poco. En estas zonas generamos unas manchas un poco como de profundidad extra. Aquí, por ejemplo, nos hará falta un poquito más. Es un azul marino, quizá con un poquito de negro o un índigo sería ideal, ¿vale? Pero se puede generar con esos dos. Entonces nos genera estas zonas en las que el color se va expandiendo, ¿lo veis? Y es un poco lo que queremos. Si damos estas zonas, ¿ves cómo se expande solo? Eso es. Y aquí una mancha un poco más oscura. Nos da la sensación como de zonas que tiene algas o un poquito más de color, intensidad de color, ¿vale? Y ya hemos generado una profundidad para ese mar bastante potente. Ahora lo que va a tocar es que esa zona seque, ¿vale? Que esa zona se seque para conseguir que eso ya se quede impregnado y el resto yo lo doy por bueno. Tenemos nuestra zona de espuma y tenemos nuestra arena, que prácticamente yo creo que ya está seca. Podemos dar un par de detalles, pero lo daremos después. Ahora vámonos con sombrillas. Vamos a dibujar un par de sombrillas. Yo creo que va a dar un toque muy especial y un poco más animado. Y para esto podemos hacer una sombrilla encima de esto. Yo creo que con un rojo le puede quedar bastante bien. Una sombra un poco más... Vamos a potenciar este color para la sombra. Vamos allá. Rojo o granate. Voy a usar este que tengo aquí, que es un carmín. Creo que puede quedar por encima de esto bastante fuerte. Incluso yo creo que un violeta. Sí. Entre morado y violeta. Voy a mezclar con este azul. Y a ver qué color nos queda. Este es un color vivo. Y vamos a dibujar aquí unas cuantas sombrillitas. No demasiado grandes para que den sensación de escala, pero sí que tengan un tamaño razonable. Suelen ser pues octógonos normalmente, pero bueno, son como unas manchitas que tampoco las vamos a dar. No son redondas, pero casi. Y vamos a rellenar. Es una pincelada de color. Vale, no tiene mucho más. Vamos a colocar 3. Estarán por aquí. Otra por aquí. Hay que hacerlo cuando esté el soporte bien seco, ¿vale? Si no, hay que esperar un poquito. 2. Y una más arrimada a la orilla. Y 3. 3 toquecitos de color. Perfecto. Y ahora esperamos a que se seque. Pues ya estamos cerca del final. El trabajo que nos queda es esperar a que seque. Y prácticamente vamos a dar un poquito de relieve, si queréis, en esta zona de aquí. Esta espuma a veces genera un poquito de sombra aquí. Entonces vamos a aprovechar mientras está secando todo, porque esto está totalmente húmedo, y esta parte de aquí también, a darle una pequeña, si queréis, sombrita arrojada. Aquí con un portaminas podemos marcar un poquito la zona del borde. Un poco irregular. ¿Vale? Porque a veces la espuma tiene un poco más de espesor y nos da un poco más de sombra. Y otras veces está un poco más planita. Entonces hay zonas que generan un poco más de espesor y nos hace esta sombrita. ¿La veis? Voy a marcarla un poco también por aquí. La tercera ola que nos vendría como por aquí. Y aquí os podéis hacer si queréis algunos puntitos de espuma, pero ya lo estoy haciendo por esperar a que seque nuestro dibujo. Un poquito más de textura. Pero ya eso es espuma, ya sé perfectamente que es espuma. Y ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Puede que apetezca meter un poquito más de azulito, como por aquí.
una ola extra a veces se juntan un poco y da un poquito de sombra. ¿Vale? Cuando esa espuma da contra el suelo, genera un poquito de sombra. Entonces, con un poquito de azul, no demasiado fuerte, lo tenemos. Listo. Nuestra ola. Así se va a quedar. Esto se está secando. Voy a esperar un poquito a que se seque del todo. Le damos la sombra arrojada y lo damos por terminado. Y vamos con el toque final. Vamos a dar la sombra a estas sombrillas, así generarán ese volumen. No voy a meter acuarela porque está todavía un poquito húmedo. Simplemente lo que voy a hacer con un boli es una sombrita arrojada. Es la misma forma que tenemos aquí, pero ligeramente separada. Vamos a darla así, así, así y así. Esa sería la forma y todas en la misma dirección. Hacia allá y hacia allá. Y todas en la misma dirección, la misma forma. Y ya rellenamos esto con ese marrón que nos da el aspecto de la sombra, pero el mismo color de la arena con muchísima más intensidad, más oscuro. Podemos meter un tono, si queréis, también un poco más frío, pero yo he elegido este, más cálido, y nos va a dar un volumen súper chulo a nuestras sombrillas. Listo. Terminado. Vamos a quitar la cinta y lo tenemos. Y aquí está nuestra práctica. Ahí ves cómo queda nuestra arena y nuestra espuma con el mar. Con esos brillos hemos generado brillos de dos formas. Con esta sencilla técnica de enmascaramiento con cera, pasamos la cera y después ya la acuarela no va a llegar hasta abajo. Y aquí simplemente vamos aplicando el pincel y aprovechamos la rugosidad del papel para que no llegue hasta abajo. ¿Vale? Tenemos que pasar el pincel muy sutilmente y nos generan unos pequeños brillos. Y con esto tenemos esta técnica para hacer esta fantástica acuarela. Nada más. Os leo en comentarios cuál es la siguiente práctica que os gustaría que hiciera. Y para más tutoriales podéis seguirme en Patreon. Nos vemos dibujando.